El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde debía ir Él. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la liturgia nos presenta la celebración de memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, que tradicionalmente lo meditamos después de la conversión de San Pablo. También es un día dedicado a los apóstoles, a los enviados, a nosotros. Hemos leído las lecturas del día, aunque se prefiere habitualmente leer las lecturas del tiempo ordinario, para no cortar el hilo, que estamos siguiendo a Samuel y estamos releyendo juntos el Evangelio de Marcos. Pero todo tiene también que ver, en definitiva, con lo que sentíamos la semana pasada que decía Jesús: ¿quiénes son mi madre, quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, que son los verdaderos testigos, aún sin anunciar explícitamente el Evangelio. Aquel que en su vida cumple la palabra de Dios se nota y evangeliza. Por eso la forma de salvación para los que no practican ninguna religión, según Mateo 25, son las obras de misericordia, ¿no? Dice Jesús en la parábola donde está ese pastor que separa las ovejas de los cabritos, dice que vendrán los de la derecha y le preguntarán: ¿cómo, Señor, te asistimos? Cuando asistieron el que no necesitaba, a mí me asistían. Los paganos, es decir, los que no tienen fe. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros tenemos un problema muchas veces, que teniendo fe no hacemos esas obras de misericordia, lamentablemente. Pero bueno, es una amalgama. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el Evangelio siempre es la verdad, no hay otra verdad. El Evangelio es la verdad. Evangelio, buena noticia. Yo decía el domingo pasado que, lo decía Benedicto en un domingo como el domingo pasado, en un tercer domingo del tiempo ordinario, decía que la expresión Evangelio en la época de Jesús era una expresión que usaba el emperador romano, que quiere decir buena noticia, la palabra Evangelion, para las proclamas. Todas las proclamas del emperador eran una buena noticia. Te ponía un impuesto, era un evangelio. Te ponía una prohibición, era un evangelio. Te ponía un permiso, era un evangelio. Te regalaba algo, era un evangelio. Y entonces decía el Papa Benedicto que el verdadero evangelio es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos enseña que los discípulos, como los que hoy celebramos, estos discípulos especiales, estos jóvenes obispos, discípulos de San Pablo, los santos Timoteo y Tito, son familia como nosotros de Jesús. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Y cómo la cumplen, hermanos? Voy a integrar las lecturas de la feria. Hoy nos tocaría ese pasaje, por eso una pena que no lo leímos, pero se los comento, ese pasaje que ustedes conocen bien de David, que dio origen al Salmo 50, cuando David no estaba haciendo lo que tenía que hacer, tenía tiempo libre, en la siesta, mirando por los balcones de su casa, vio a la vecina y quiso quedarse con la vecina y mandó a matar al marido porque de ese encuentro con la vecina tenía un hijo. Un pecado tremendo. De todas las miserias que como persona
tenía David, este fue el peor pecado, el más certero, el más, podríamos decir, caballeresco de la vida caballerosa de David. Y sin embargo también Dios lo perdona. Él hace penitencia, como veremos, Dios lo perdona y sale el Salmo 50, que se le atribuye la confesión a David, donde dice: pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculca sabiduría. Pero tenemos que encontrar esa sabiduría y esa fuerza para obrar las obras del Señor. Y así también Timoteo y Tito, sin haber caído tan fuerte, también evangelizan y expresan la fe de Jesús con sus debilidades, como también estamos llamados nosotros a ejercerla. La otra lectura que hubiera sido de las corrientes durante el año es el sembrador que siembra y el dueño de casa no sabe cómo nace la semilla. El sembrador siembra y la semilla crece sin que él haga nada, a lo sumo regando, pero también hay semillas que crecen sin que nosotros reguemos. Y esto es una enseñanza para nosotros. Dice Pablo plantó, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Cuando nosotros no reconocemos totalmente la obra de Dios en nuestra vida, tenemos dos riesgos. Si la cosa nos va bien, decimos que es obra nuestra. Y si la cosa nos va mal, nos hundimos. Porque ¿qué hacemos? Si todo depende de mí, eso es lo que la gente a veces... Y a veces, lamentablemente, hay libritos de autoayuda que hacen esas reflexiones tontas, como que todo depende de mí. Y no, todo depende de Dios. Solo Dios es el Señor. Solo Dios es el Señor. Y hasta que no aprendamos esta lección, no podemos seguir. Puede ser que nos vayan, o que nos sustentemos, que nos vaya más o menos bien en lo que hacemos. Por ahí tenemos la ilusión de que somos nosotros, los maravillosos. Pero cuidado, que tarde o temprano en la vida vienen las vueltas de la vida y viene el fracaso. Entonces, si no tenés esto claro, cuando te venga el fracaso te vas a hundir y no tenés dónde agarrarte. Por eso siempre tenemos, como David, como Timoteo y Tito, como Pablo, siempre tenemos que mirar al Señor, porque Él da el crecimiento. Queridos hermanos, hagamos este ejercicio personalmente, cada uno de nosotros, y también hagamos este ejercicio como comunidad, ya en vísperas de la celebración solemne externa de nuestra patrona Santa Inés, a la cual nos hemos venido preparando. Ella también es un ejemplo de valentía y ella es un testimonio viviente, elocuente de que el triunfo, porque los mártires se conmemoran con esta palabra, con la palabra triunfo, el triunfo de su vida y el triunfo de su muerte es obra únicamente de Dios. Dios explica todo y por eso ella fue modelo para tantas jóvenes contemporáneas de su época y también modelo para todas las generaciones como patrona de la pureza y de la juventud. Queridos hermanos, nos encomendamos a su intercesión, a la intercesión de la Madre de Dios y le pedimos la gracia de edificar toda nuestra vida en Dios. Que así sea.